Los niños pueden pasar a su clase y ustedes pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. Qué canción tan linda, la verdad, Él nos ama, Él nos ama. Y esas son las bendiciones que queremos también y debemos hacer a nuestros hijos, que por múltiples generaciones Él lo conozcan y lo amen y reciban su amor. En el día de hoy vamos a estar en el libro de Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos, que también se conoce como el libro de Hechos de los Apóstoles, y vamos a estar leyendo desde el capítulo segundo, del verso 42 al 47. Capítulo segundo del libro de Hechos, del verso 42 al 47. Pueden seguir en sus Biblias o si lo desean también pueden verlo a través de la pantalla en estos momentos. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus pertenencias y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esta es palabra de Dios. Yo los invito a que oremos todos juntos, hermanos. Glorioso Padre, te damos infinitas gracias porque tú estás presente en este templo, Señor, porque podemos sentir tu presencia y te pedimos, Señor, que tu gracia permita que nuestras mentes se abran al mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, para ese mensaje que has diseñado. Que mis palabras sean tus palabras, que no vaya a decir nada que vaya en contra bíblicamente, Padre mío, y que estés presente durante todo el servicio también, Señor. Te damos infinitas gracias y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo creo que todos nosotros hemos visto los gansos en nuestros países, ¿no? Los gansos, ustedes probablemente en todos los países hay. Los gansos tienen bastantes cosas peculiares que podemos aprender. La primera es la manera como ellos vuelan. Ellos se transportan de un área a otra cuando requieren ir a buscar comida porque viene el invierno quizás en el área en donde se encuentran y se van a otra área. Y ellos viajan aproximadamente en promedio entre 800 a 1500 millas. Todas juntas van migrando. Y la primera lección que podemos aprender de ellos es la manera como ellos, seguramente los han visto ustedes, ellos viajan. Ellos viajan formando una V pequeña. Tengo una foto aquí para mostrarles cómo están viajando. Los gansos viajan de esta manera, en donde los primeros que se encuentran en los dos lados de la V son los adultos. Y en la parte final están los gansos jóvenes. De tal manera que los adultos son los que están viajando y cortando el viento. Y todos vuelan sincronizados, de tal manera que tiene un efecto que les permite viajar mucho más y avanzar mucho más. De hecho, los que estudian estos animales dicen que alrededor de un 71% pueden estar viajando mucho más que un ganso viajando solo por sí solo. Es decir, avanzan mucho más de una manera unida. Todos están sincronizados. Lo primero que podemos aprender, el trabajo que hacen mutuo y que permite que ellos puedan avanzar. Nadie discute a dónde van. La verdad, no vemos a un ganso en la mitad de su migración tratando de irse hacia otro lado. No, todos van enfocados a un solo destino. Lo segundo que aprendemos también es que el que va en la punta, que tiene que hacer el mayor esfuerzo, él cuando se cansa, se va a la parte intermedia en donde están los adultos y los jóvenes y se coloca en uno de los dos lados.
De tal manera que otro adulto es el que está empujando y el que está guiando, llevando toda la fuerza como tal. Es decir, trabajan de manera continua y se apoyan los unos a los otros. Los más jóvenes hacen ruido. Si ustedes los escuchan, hacen bastante ruido. Y los que estudian esos animales han llegado a la conclusión que el ruido es precisamente para motivarlos a todos, para que todos para que todos ellos empiecen a continuar con mayor esfuerzo. Los están motivando los que están adelante para continuar. Si un ganso se enferma, inmediatamente 2 gansos se acercan a él y empiezan a volar con él. Y si tiene que bajar porque está muy enfermo o probablemente un cazador lo ha herido, 2 gansos bajan y se quedan con él hasta que este ganso o se recupera y pueden volver otra vez a volar y tomar otro lote, o muere. Pero no lo abandonan, están allí constantemente hasta que ese ganso pueda o morir o recuperarse. Eso también lo podemos aprender de los gansos. Y la razón por la que la traigo es porque este ejemplo es porque Dios diseñó a los gansos para que no estuvieran solos. Y Dios nos diseñó a nosotros también para que no estuviéramos solos. El ser humano necesita de otro ser humano. El ser humano necesita estar en comunidad con otros. Y lo vemos desde la creación. Si nosotros vamos a Génesis, vemos que Dios creó al hombre y creó a la mujer. Y les dijo en el capítulo 1, versículo 18, les dijo que estuvieran que básicamente que se multiplicaran. Les comentó, sean fructíferos y multiplíquense, porque sabía la importancia que estuvieran en comunidad. Y lo tenían todo. Estaban viviendo en el Edén, tenían comunicación con Dios, y la idea era que tuvieran comunicación y comunidad con el resto. Era el escenario y así nos diseñó Dios. Nos diseñó para que estuviéramos como 2 dimensiones. Una dimensión vertical hacia el Padre. Que nosotros estemos buscando a una persona, y está en nuestro DNA, que nosotros buscamos a una persona que sea más grande que nosotros o algo que sea más grande que nosotros. Y por supuesto tiene que ser Dios. Porque si no es Dios, las cosas van a irnos mal. La otra dimensión es horizontal, en donde de nuevo tenemos comunidad con los demás. Así fuimos diseñados. Adán y Eva, sabemos, cayeron, pecaron, fueron expulsados del Edén porque no quería Dios que comieran del árbol de la vida y vivieran por siempre en pecado. Los saca, los elimina del Edén. Pero ¿qué hace Dios? No nos abandona, no abandonó su creación. Escogió un pueblo, el pueblo de Israel. Escogió un padre que liderara al pueblo, Abraham. Abraham es el padre de Israel. Lo seleccionó a él porque tenía fe y porque Abraham lo seguía. Y le dijo, multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. De nuevo, Dios estaba creando comunidad en el pueblo de Israel. Y si vemos en el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio es un libro que le enseña al pueblo de Israel que estén todos en comunidad, constantemente en comunidad, cuidándose los unos a los otros, como vimos con los gansos, que haya comunidad, que estén todos pendientes de una u otra manera de los demás. Y así continuó, si vemos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque también los hijos de Abraham, también estaba Dios hablando a través de ellos. Dios está también hablando a través de los profetas para tener esa comunicación perfectamente hacia Dios, hacia Jehová. Estaban los profetas, estaban también los jueces, estaban también los reyes. Por supuesto, los jueces y reyes no todos hicieron lo que agrada al Señor, lo leemos, pero había comunicación constante. Era el deseo que tuviéramos esas 2 dimensiones que les estoy hablando. Así somos diseñados, es parte de nuestra naturaleza, de nuestro DNA. Y el último profeta fue Malaquías. Y hubo más o menos 450, 500 años de silencio. Ningún otro profeta vino. El último profeta fue Malaquías y hubo silencio. Dios no envió ningún otro profeta
hasta que llegó Juan el Bautista. Y Juan el Bautista anunció la llegada del Mesías, que es Jesucristo. De nuevo, Dios estaba trabajando para de una y por todas veces que tuviéramos comunidad permanente con Él a través del Espíritu Santo. Jesucristo es Dios. Dios se hizo hombre para que tú y yo, y vivió como nosotros, carne y hueso, full, totalmente divino, totalmente humano. Y se vivió para que tú aprendieras cómo vivir aquí en la tierra, para que tú te dieras cuenta y nos diéramos cuenta que debemos seguir el estilo de vida que tenía Jesucristo, constantemente orando al Padre en comunión con otros. Jesucristo constantemente estaba reunido con sus discípulos y con los pecadores y con aquellos. Siempre había comunidad. Fue crucificado, lo sabemos, resucitó al tercer día y dejó a su Espíritu Santo para que armáramos la iglesia, que no es un edificio, sino somos nosotros, como Pablo lo dice. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Los versos que acabamos de leer ocurren cuando el Espíritu Santo llega a los discípulos y se inicia la iglesia primitiva y la iglesia como la conocemos en el día de hoy. Nosotros hablamos de la fiesta de Pentecostés porque reconocemos que es el momento en el cual llegó el Espíritu Santo a todos los creyentes en ese momento, pero a los discípulos que estaban reunidos. Pero en realidad esa fiesta se llamaba la fiesta de las cosechas, porque celebraban los primeros frutos de la cosecha que había tenido el pueblo de Israel cuando finalmente tuvieron su tierra, la tierra prometida, y pudieron plantar por primera vez los frutos y pudieron recibir la cosecha. Entonces se celebra, esa es la fiesta de las cosechas. Y Jesucristo, ¿cuándo ocurre esa fiesta? 50 días después de la Pascua. Esos versos que acabamos de leer, Jesucristo ya había muerto, había resucitado, se había aparecido durante 40 días a casi 500 personas. Habían pasado 50 días, muchas personas estaban en Jerusalén. Jesucristo les había dicho a los discípulos antes de irse finalmente a estar con el Padre, les dijo: quiero que se reúnan y no se vayan de Jerusalén, estén todos reunidos en Jerusalén. Y llegó el Espíritu Santo, y lo leemos en el capítulo 2, lo pueden leer en su casa. Los versos que leímos están en el verso 42, pero pueden leer desde el primer verso. Cómo llega el Espíritu Santo, cómo hubo fuegos. Y la gente empezó a hablar en diferentes lenguas. La gente que estaba reunida de todas las naciones empezaron a escuchar en su propia lengua a estas personas, a los discípulos. Y Pedro, ellos pensaron, perdóname, que estaba borracho, y Pedro se levanta y hace un sermón, el primer sermón de la iglesia. Es el primer sermón que nosotros podemos leer en las Escrituras. Y les dice: ustedes crucificaron al Mesías. Él era el Mesías. Él es el Mesías. Y yo los invito a que se arrepientan y sean salvos, porque hay resurrección para aquellas personas que lo aceptan al Mesías. Tenemos resurrección y podemos vivir eternamente. ¿Y qué pasó? 3,000 personas aceptaron, 3,000 personas se bautizaron, 3,000 personas en ese momento se bautizaron. Y así inició la iglesia, con 3,000 miembros. Ya quisiera uno como pastor en un momento dado que arrancara la iglesia con 3,000 miembros. Pero no importa, porque la iglesia no es una denominación. La iglesia no es un lugar físico. La iglesia no es la iglesia metodista o la católica o la bautista. La iglesia somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo. Esa es la iglesia. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y la gran ventaja es que has sido salvo porque lo has aceptado. Y si no lo has aceptado, vamos al final a hacer una oración. Pero si tú lo has aceptado, tienes la garantía de que estás viviendo en el reino de los cielos en este momento. Puedes experimentar el cielo en este momento y no esperar hasta que tú te mueras. Puedes experimentar la comunicación con Dios permanentemente aquí en el templo o en tu casa o cuando estás manejando yendo a tu trabajo. Constantemente, como lo cantábamos, Él está presente y está contigo. Pero esa iglesia en particular tenía algo.
Esa iglesia en particular, y lo leímos en el verso 47, dice: y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Es una iglesia de personas salvas, es una iglesia que está viva, es una iglesia en donde cada uno de nosotros sabemos lo que hemos recibido, ese regalo de recibir el Espíritu Santo y ser salvos. Y eso tiene también una responsabilidad, para que podamos contar a los demás que no son salvos y que hay muchos que tienen a otro Dios, y los podemos llamar a la iglesia para que se congreguen y tengamos comunidad también. Hay la manera en que no estar unidos, hermanos. Hay un psicólogo que estuve leyendo sobre la depresión. Este señor se llama, a ver si lo encuentro, Leonard Kammer. Es un americano, es un psiquiatra americano que por más de 30 años ha estudiado la depresión, y él concluyó que la raza humana es la única especie que no puede sobrevivir sola. Un ser humano necesita de otro ser humano, y es donde vemos el poder de la iglesia, que nosotros todos unidos podamos apoyarnos los unos a los otros. ¿Qué más tenía esa iglesia fuera de tener personas salvas que se unían? Vamos a leer el verso 42, el primer verso que leímos. Se mantenían, dice las escrituras, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Ese mantenían firmes, si uno lee en la Reina Valera, y perseveraban, significa que tenían claramente las prioridades en su vida. Ellos tenían claramente las prioridades, cambiaron sus prioridades. Se mantenían firmes y nada los desviaba. Primero, de las enseñanzas de los apóstoles. Segundo, en estar en comunión con los demás. En el partimiento del pan, que era la santa celebración de la cena del Señor. Y en la oración. Estas 4 cosas la tenía la iglesia. Estas características de una iglesia viva, de una iglesia que está trayendo a otros creyentes y que extiende sus brazos con un poder extraordinario. Es una iglesia que practicaba estas 4 cosas. No voy a hablar un sermón de las 4 cosas. De hecho, las 2 semanas anteriores hablamos de la oración, si se acuerdan. Pero hay algo en particular, y es la comunión, que lo dije desde el principio. La palabra griega que significa comunión es una palabra que se llama koinonia. Suena un poco medio rara la palabra, pero cuando uno la analiza y se da cuenta, todo el Nuevo Testamento y lo que el apóstol Pablo hablaba de esto, de koinonia, de que nosotros como creyentes nos unamos todos y estemos todos ayudándonos los unos a los otros. Y nosotros que estamos acá viviendo en este país, yo les digo que es supremamente importante que vivamos en comunidad. Lo hemos venido anteriormente. La iglesia juega un papel fundamental para que nos podamos unir y ayudar cada uno de nosotros. Hagan un ejercicio, piensen de algún evento cuando ustedes estaban solos, o cuando llegaron a este país. Quizás llegaste solo, sin tener a nadie ni conocer a nadie, o llegaste con tu esposa, tu familiar o tus familiares y no conocías a nadie, ni incluso el idioma. Ese sentimiento de sentirse uno aislado es algo que te impacta y que te puede deprimir. COVID ha sido una muestra de lo que ha pasado al ser humano al estar aislado por mucho tiempo. Las estadísticas, justo para este sermón estaba leyendo las estadísticas, se habla de que hay aproximadamente 25% de los jóvenes a nivel del mundo que han incrementado el problema de depresión, y también el de depresión y el de la ansiedad. Se ha subido de paso menos del 12% al 25%. Está demostrado, nosotros necesitamos de uno a otro. Qué lindo es tener la posibilidad de ir y congregarse y estar en un grupo pequeño y aprender de la palabra también.
Es un regalo que el cual deberíamos aprovechar al máximo. Si yo miro otro ejemplo para darles la idea de lo que significa comunidad entre unos y otros, les quiero traer el ejemplo de los árboles, que se llaman las secoyas. Las secoyas, ¿quién en su país reconocen la secoya? Más o menos, ¿sí? La mayoría, o que algunos de acá. La secoya es un árbol interesante. Es el árbol más alto del mundo. Y donde se encuentra la mayoría es en San Francisco, en California, al norte de San Francisco. Hay unos bosques en donde se encuentran, bueno, aquí hay una de las fotos, se encuentran esta es foto precisamente del parque. Estos árboles pueden crecer hasta 100 metros, hasta 100 metros. Adicionalmente, el tallo, la corteza, perdóname, mide alrededor de 60 centímetros de espesor en la base. La corteza puede llegar a medir hasta 60 centímetros de espesor. Son árboles que cuando pasa incendios, como en California pasan cada rato, esa corteza no se incendia, no se quema. Luego protege al árbol. Y estos árboles pueden durar hasta 1000 años o 1500 años. 800 a 1500 años. Extraordinaria la longevidad que tienen estos árboles. Y adicionalmente, lo grueso el diámetro puede llegar a ser hasta de 8 metros. Gigantescos. Y si yo les preguntara cuál es el secreto para que estos árboles no se hayan caído, ustedes me dirían probablemente las raíces. No, debe ser que las raíces, pastor, deben de ser unas raíces. No, las raíces de estos árboles miden entre 1 metro a 5 metros. Muy pequeñas comparado al tamaño, comparado al peso. ¿Dónde está el secreto? Las raíces se unen. Todas las raíces por debajo se unen. Por eso en la foto vemos todos estos árboles juntos y sus semillas van cayendo y van creando y van fortaleciéndose uno a uno. Van avanzando, vamos creciendo. Esta es una foto preciosa de cómo la iglesia puede crecer. La iglesia de Cristo y todos nosotros crecer ayudándolo los unos a los otros. Jesús diseñó la iglesia y la dejó precisamente para que hagamos uso de eso, de comunidad. Y yo siento que Covenant, esta iglesia en particular, he visto cómo ustedes, hermanos, se han ayudado los unos a los otros. Escucho cuando a alguien se le daña el carro y necesita a alguien que lo arregle, o por lo menos un mecánico, y le dicen, ve allá, ve a este mecánico. He visto cuando llegan hermanos por ejemplo, de Venezuela que necesitan algo en su casa, y he visto cómo, no, yo tengo esto, yo tengo lo otro, tengo eso. Van y lo dejan sin ningún compromiso. Es parte de lo que nosotros necesitamos hacer y continuar haciendo. ¿Qué más tiene esta iglesia? La generosidad, y también la generosidad económica. Yo normalmente no hablo de dar, se han dado cuenta en mis sermones, no he hablado sobre dar, pero yo creo que es importante, y perdón a aquellos que vienen por primera vez que tenga que hablar de esto, pero el dar económicamente también a la iglesia, cualquier iglesia que sabe manejar esos recursos para el resto, es la manera como ayudamos a otros hermanos. Esta iglesia ayuda en Tomball Emergency Assistance Ministry. Muchos de ustedes han hecho uso de eso. Esos fondos, cuando ustedes hacen sus ofrendas, van para allá y hacemos donaciones a esa iglesia. Y no solamente eso, ESL. ESL es una muestra de lo que nosotros estamos haciendo para que cada uno tenga acceso a inglés. Porque yo considero vital, hermanos, de que cada uno de ustedes aprenda inglés y pueda también florificar pueda llegar a crecer en este país. Esto nace de los fondos también que tiene la iglesia, porque va a hacerse gratis. Los estudios son gratis. El día de ayer y antes de ayer hubo 25 personas en inglés que estuvieron tomando el entrenamiento. Y quiero dar gracias a Mark, una de las personas también, esposo de Mari, que es bilingüe, y estuvo durante 2 días tomando las clases también. Fuera de otros, 25 personas disponibles para venir a que ustedes y todos nosotros podamos aprender el inglés. Sé que muchos de ustedes se han inscrito, los invito a que lo continúen haciendo. Pablo dijo a la iglesia de Corintios en su segundo libro, capítulo 9, versículos 6 y 7. Recuerden esto:
El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana, ni por obligación. Porque Dios ama al que da con alegría. Dios ama al que da con alegría. Yo los invito también que continuemos lo que considere que tu corazón sea. Los que hicieron también ¿se acuerdan de la promesa al principio del año? Quizás es un momento de revisar cómo vamos con la promesa. Y si es necesario hacer un ajuste, hacerlo. Y confiar, todo es de Él. Todo es de Él. Ustedes se pueden perder una cantidad de bendiciones. No hablo de económicas, hablo de otro tipo de bendiciones, completas bendiciones, salud. Cuando nosotros damos un paso en fe y también confiamos en que Él nos va a mantener, en que Él no nos va a abandonar, lo dicen las Escrituras. Dice, pruébame, test me en inglés, pruébame. Y yo soy fiel, yo soy un padre fiel. Luego, esto es un llamado también que como iglesia continuemos en esto. La celebración de la última cena. Covenant hace la celebración de la última cena. Tengo algunos hermanos que me han preguntado por qué. Porque es vital, porque considero, Jesucristo lo dijo, cada vez que se reúnan, celebren la cena del Señor. Yo estoy presente, es el maná. Es el maná que nos permite espiritualmente ir creciendo y tener un momento de reflexión, pedirle perdón y recibir la cena del Señor. Y por último, la oración, que ya habíamos hablado. Y en las enseñanzas también. Al final, en los anuncios, vamos a estar hablando de las enseñanzas que tenemos, los cursos de discipulado en mujeres y de hombres que tenemos. Y ESL va a tener un componente también de enseñanza muy corto, porque la idea es que sea un ministerio en donde las personas van a poder estar aprendiendo en inglés un verbo de la Biblia cada vez que vienen a sus clases. Pero obviamente no va a ser solamente la Biblia, sino se va a seguir un currículum que está siendo manejado por diferentes organizaciones. Es un currículum ya aceptado. Es posible que haya personas que estén o escuchándonos o personas que digan, yo no me siento parte de la iglesia. Porque es difícil, es diferente decir yo voy a la iglesia a decir yo hago parte de la iglesia o yo soy la iglesia. Porque puede haber personas que vienen, yo voy a la iglesia a un evento, a escuchar las alabanzas, pero de pronto ustedes o alguno de ustedes sienten, no, yo todavía no me siento parte de la iglesia. Yo todavía no me siento que soy la iglesia. Y si tú eres una de esas personas, yo voy a orar por ustedes, por cada una de esas personas o los que me están escuchando o los que están presentes que piensen y necesitan recibir al Señor por primera vez o reafirmar su fe. Voy a orar por ustedes para que ustedes lo repitan conmigo o me acompañen en esa oración de tal manera que ustedes puedan hacer parte de la iglesia y reciban el Espíritu Santo. La banda nos va a tocar un poco de música de fondo y yo los invito a que oremos todos juntos, hermanos. Padre amado, te damos infinitas gracias por la iglesia. Sabemos que no es un sitio físico, sabemos que no es un edificio, sabemos que tú has hecho la iglesia para que nosotros seamos parte de ella, de tal manera que podamos ser salvos, aceptar esa invitación que tú nos das con tu sangre para tener vida eterna, Padre mío, y hacer parte del reino de Dios. Yo te pido, Señor, por aquellas personas que en este momento no han sentido la presencia tuya, no han sentido el Espíritu Santo, Señor. Yo le pido a esas personas que digan, Señor, te necesito. Estoy cansado de vivir esta vida tal como la estoy viviendo. Y yo te pido que vengas a mi alma, a mi ser, Señor. Y yo quiero que me llenes del Espíritu Santo y decirte
que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres Dios. Y quiero entregarte mi vida y quiero que tú la manejes de ahora en adelante. Que realmente la manejes en todas las áreas que yo tengo, Señor. Con mi familia, en la parte económica, con mi trabajo. Haz que seas tú el que la reine. Dirígela, Señor. Te pedimos esto, Señor, con todo el poder de tu Hijo Jesucristo, a quien amamos. Y todos decimos amén.